Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. El día de hoy tendremos todos esos juegos de los cuales no esperamos nada y lograron sorprendernos. Y también hablaremos en la reseña de Trover Save the Universe, que está Justin Roiland. raro, pero lo amo. Raro. bueno, Como Como yo. Y bienvenidos sean a Control Gamer. Estamos arrancando con el programa. Estamos muy contentos de que ustedes nos estén visitando donde quiera estés, donde estés. Ya no puedo ofrecer ni otra vez. Mi nombre es Moy TV. Me encuentro con Rasputin y también me encuentro con la presencia del buen Constantin por este lado. ¿Cómo estás, Pepe? Gracias, me encuentro fenomenal. Y también Paola TV. Y Paola TV. Paola. No, porque luego suena como ahí marca registrada. Ah, sí, ¿Cómo están, cierto. muchachos? ¿Todo en orden? Todo muy bien, todo Excelente. perfecto. Espero que ustedes también en casita se encuentren de rechupete, así como dice la buena Paola. Tú dices eso, ¿no? No, yo nunca digo eso, lo Jamás dices he tú. escuchado Bueno. que diga eso. Pero es que eres mi primo, entonces básicamente eres una extensión de mi ser. De mi ser. De mi alma. Excelente. Vamos a empezar. Como podrán notar, tenemos aquí en nuestra... Presúmela. Tenemos la Sega Genesis porque vamos a hablar en nuestro segmento retro de un videojuego que estaba para esa consola. Estamos hablando de Rocket Knight Adventures. Esta historia, historia súper compleja y muy Sí. profunda para un videojuego que pues realmente era bastante sencillo. Pero esta era la belleza de los videojuegos de aquella época, ¿no? Estamos hablando de que este título salió en el 93 y en aquel entonces no te podías enterar tanto de las historias si no es que tenías el manual que acompañaba el sí. juego. Y aquí venía la historia súper loca, ¿no? Una zarigüeya Compleja. que tenía una armadura, pero que era una zarigüeya huérfana que entró a estos precisamente a los Caballeros. a los caballeros Rocket, a los caballeros cohete. Y ahí hay una cosa como una estrella de la muerte. Y luego se pelea con el imperio de los cerdos. El imperio de los cerdos mecánicos. Y hay traición y demás cosas. Una historia bastante interesante, ¿no? Bastante Compleja. densa y muy compleja verdaderamente porque estamos acostumbrados a que los juegos en estas épocas no tenían como que mucha sustancia, era bastante sencillo, rescata a tal persona y listo, ya acabaste. Ajá. Pero no, este estaba muy complejo, la verdad, sí estaba muy interesante. Otra cosa que recuerdo mucho es que este juego yo lo llegué a jugar cuando estaba súper pequeña con mis vecinos. Un saludo para Eli y para Gracias por Fernando. Gracias prestarme. por prestarme ese juego. Sí, nos quedábamos toda la tarde jugando ahí en las salas y este juego. La verdad es que se me hacía bastante complicado. Yo siempre terminaba perdiendo y se lo pasaba a Fernando así como que de, oye, ahí te va porque no puedo con esto. Los ataques del personaje principal, básicamente tienes una espada y esta puedes ya sea atacar enemigos directamente de enfrente, así como O tipo aventarla. Melee, o aventarla, que puede ser como un proyectil, o incluso también puedes hacer un ataque así como que donde giras y demás. Está bastante genial. Sí. Excelente. ¿Por qué no les damos más información acerca de este excelente título en nuestro segmento retro? Vamos a verlo. En el siglo XIX, individuos con fuertes creencias en las leyendas, mitos y superstición se embarcaron en una búsqueda por la fama, fortuna y eterna gloria. Entre las historias que estas personas creen, una destaca del resto, y el objetivo de todos, un tesoro que es capaz de hacer realidad cualquier deseo. Creyentes de alrededor de todo el mundo emprenden el camino para llegar a esta panacea y se ven forzados a batirse en combate uno contra otro en la búsqueda de la legendaria Power Stone. Esta es la premisa de la serie de juegos de pelea de arena en 3D desarrollada por Capcom, llamada Power Stone, la cual a muchos de nosotros, más que darnos una historia que seguir o divertirnos con sus divertidas mecánicas de juego, lo que conseguirá esta escandalosa entrega era hacernos pasar un buen rato con batallas en arenas, algo que no era precisamente nuevo, pero que dentro de todos los juegos de pelea se disfrutan aún pensándolo como una forma novedosa de juego. Originalmente lanzado para el Sega Naomi, la versión de arcade de Sega, para luego recibir un port en el Dreamcast en el 99, Power Stone emplea al máximo el potencial gráfico de la época. La primera entrega de Power Stone contaba con 10 personajes disponibles a elegir, y de entre estos destaca Edward Falcon, quien se considera como el protagonista de la serie. No obstante, la variedad es algo que podrás encontrar en el título, ya que además de Edward están Wantang, Ryoma, Ayame, entre otros, lo que da una gran diversidad tanto en el campo de diseño visual como de jugabilidad.
Generalmente, Power Stone tuvo un buen recibimiento por parte de la crítica y además fue considerado como uno de los títulos imprescindibles de adquirir para todo dueño de un Dreamcast. Tal vez fue el impacto que dejó el juego, que un año después recibiría una secuela, simplemente titulada Power Stone 2. Los fanáticos parecen estar de acuerdo con lo que la crítica piensa de Power Stone, ya que gracias a la popularidad de una serie, un remake para el PSP fue creado bajo el título de Power Stone Collection. Sin embargo, un punto que se enfatizó por el hecho de que a pesar de la gran diversión que el título podía traer al jugador, era factible que rápidamente perdiera su encanto, por lo que la rejugabilidad de Power Stone no era muy buena. Aún así, la diversión y escenarios interactivos siguen siendo increíblemente entretenidos, y aunque puede que encuentres monótono el juego en algún punto si es que piensas encontrar las variantes modernas, no dudes en que eventualmente tendrás un increíble deseo de volver al legendario, místico y supersticioso mundo de Power Stone. Bienvenidos a ¿Sabías qué? Esta sección donde hablamos de datos curiosos de lo que sea que tenga que ver con el mundo de los videojuegos. Ya sabes, para que después puedas presumir esa información que quizá nunca te sirva de nada más que para sentirte especial con todos tus amigos nerds. En esta ocasión hablaremos de una consola que desprende nostalgia, que presenta una época muy bonita para Sega y que nos regaló grandes títulos que han traído mucha magia a la industria de los videojuegos. Hablamos del Sega Genesis, una consola que sin deberla ni temerla se podría poner a las patadas con la mismísima Super Nintendo. Se dice fácil, pero no lo es tanto. El Sega Genesis originalmente se proyectaba como una especie de consola casi universal que fuera compatible con juegos de otros dispositivos. Para ello, se utilizaron componentes de la Apple Macintosh y del Game Boy original en su diseño, específicamente partes de Motorola y Texas Instruments. El nombre de la desarrolladora es una referencia a la compañía original que se fundó, Service Games. Raymond Lemire y Richard Stewart lanzaron Service Games en 1940, moviendo sus carteles generales de Hawái a Tokio una década después de su fundación. Sonic the Hedgehog es la franquicia más popular de Sega y hasta la fecha tiene varios récords Guinness a su nombre, entre los cuales se encuentran el juego más vendido en un sistema de Sega, el cómic en publicación basado en un videojuego más longevo y la recopilación de juegos retro más vendida. Aunque Sonic es comúnmente asociado como la mascota oficial de Sega, antes de que el erizo azul llegara a nuestras vidas, teníamos a un peculiar personaje conocido como Alex Kidd, quien figuró en varios juegos de Sega, así como en otro tipo de mercancía como historietas y figurilla. ¿Nunca habías oído hablar de él? Bueno, no me sorprende. La última consola creada por Sega fue el Dreamcast, un sistema que se consideraba estaba muy avanzado para su época, pero lamentablemente no pudo competir con las demás ofertas de esta generación de consolas, tales como el Xbox y el PlayStation 2. Casi lo olvidamos, antes de Sonic e incluso de Alex Kidd estaba Phil the Rabbit, otro intento de Sega de crear una mascota que el público identificara con la empresa. Este conejo tenía la para nada útil habilidad de recoger objetos con sus orejas. Está más que decir que esta idea no funcionó y fue eventualmente descartada. Bueno, al menos es ligeramente mayor que Alex Kidd, pero no sabemos si esto es necesariamente algo bueno. Y ya estamos de vuelta, qué bueno que no se han ido, porque Paola, ¿qué estás haciendo? Traes el acordeón ahí abajo, ya te vi. Muchachos, yo quiero aquí que utilicemos este espacio para que me platiquen un poquito que también ustedes en casa seguramente tienen sus candidatos acerca de la siguiente temática que vamos a hablar, y es juegos de los que realmente no esperábamos nada
Y nos sorprendieron. Saben que yo sí quiero comenzar diciéndoles Night in the Woods. Night in the Woods era un título que visualmente, bueno. cuando vi el tráiler, se me hizo súper sencillo. Y realmente visualmente es sencillo, ¿no? La historia de Mae, esta gatita que regresa a su casa después de la escuela, de tener un incidente ahí en la escuela. Y yo dije, ok, va a empezar, y de hecho sí lo hace, empieza como una aventura súper sencilla, pero más adelante ves que empieza a tocar temas bastante interesantes acerca de lo que es regresar a un lugar al que conocías como hogar, ¿no? Reunirte con viejas amistades y más que nada como esta búsqueda de identidad, ¿no? Entonces tenía un mensaje bastante profundo, aunque aparentemente en un inicio realmente yo entré como dije, pues sí, un plataformero X, una aventura tal cual, pero me sorprendió bastante. Es muy buen juego. No, yo creo que uno de los juegos que más me ha sorprendido de la historia de todos los juegos que he jugado son los juegos basados en las crónicas de Riddick. Porque, grandes juegos. si mal no recuerdo, es Escape from Butcher Bay y Assault on Dark Athena, creo son los nombres de los títulos. Pero hagan de cuenta que cuando salieron estos videojuegos, pues obviamente estamos acostumbrados a que siempre que sale un videojuego basado en una película, pues usualmente, que un 90% de las veces son pésimos. Entonces cuando dicen, es un first person shooter basado en un personaje de Vin Diesel, de unas películas más o menos decentes, no son malas, pero tampoco son como que la gran cosa, pues dije, ok, pérdida de tiempo, pero al momento de jugarlos, ¡oh por Dios! ¡Qué joyas tan divinas! Mecánicamente son innovadores, la historia está súper bien escrita, son canon, son parte dentro de la cronología de Riddick, exploran más reinos, más personajes, son increíbles. Y no mucha gente los ha jugado, lo cual es una tristeza, porque como lo mencioné, a pesar de que son basados en una película, son geniales en cada aspecto posible. Y la verdad, yo no esperaba nada de estos juegos y terminaron siendo uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Muy bueno. Bueno, otro también que a mí me sorprendió mucho es The Walking Dead de Telltale Series. La verdad es que yo, la manera en la que estaba animado y también el arte visual no me llamaba mucho la atención y pensaba como que creo que no va a ser de mi agrado, pero la verdad es que vaya sorpresa que me tomé porque está bastante genial. O sea, la manera en la que narran estas historias es súper densa. También los personajes son tan entrañables. Tenemos unos personajes que, quieras o no, desde la primera temporada hasta la última, Clementine, hasta la última te terminas encariñando con ellos y sobre todo porque los ves crecer de una manera mental, tanto físicamente, ¿verdad? Y es bastante genial, o sea, y sobre todo las decisiones que tienes que tomar, o sea, está increíble este juego y no, la verdad no esperaba nada de este juego. Sí. Y así me sorprendió. Yo tengo una historia súper interesante con una franquicia que yo terminé amando y jugando horas y no solamente un solo título, o sea, me aventé así muchísimos de las franquicias y estoy hablando del primer Sims. El primer Sims, el que salió en el 2000 yo lo jugué en el cubo. En aquel entonces yo tenía un primo que lo tenía, entonces me decía, oye, este juego está bien entretenido, y luego yo, pues, ¿de qué se trata, no? ¿Qué haces? No, pues, es que tienes ahí una personita y, pues, le haces su casita y así, y yo, pues, estaba acostumbrado en mi cubo, no lo jugué justo cuando salió, lo jugué un poquito después, pero yo en el cubo jugaba Luigi's Mansion, jugaba Resident Evil Zero, jugaba Animal Crossing, videojuegos quizá diferentes en ese sentido, y cuando entré, oh madre santa, me enamoré de las mecánicas, terminé jugando un montón de juegos de Sim, incluso recuerdo haber descargado el videojuego para la computadora. Claro que mi computadora era una tostadora que corría como a 8 cuadros por segundo el juego, pero igual yo amaba Sims con una, y así, o sea, Sims fue, yo creo que uno de los títulos que me enseñó inglés. Así de sencillo para poder seguir avanzando. Estaba buenísimo. Seguramente ustedes también en casa tienen algún candidato de algunos juegos de los que no esperaban nada y los sorprendieron. Compártalo con nosotros en nuestras redes sociales. No se despeguen porque a continuación les recomendaremos un título para su celular, así que prepárenlo. Vamos a ver. Uno de los factores más interesantes que podemos encontrar en los videojuegos es el hecho que, mediante su interacción, cosa que poco podemos encontrar en otros medios, conseguiremos ver una crítica social que sentimos y vivimos de una manera más activa. No solo se trata de contemplar, sino también formar parte de esta intencionalidad autoral que los desarrolladores le imprimen a su obra. Y para ilustrar esto mejor, uno de esos juegos es Beholder, un título lleno de simbolismos, referencias a autores literarios. Lo anterior que quede bien claro, ya que Beholder no precisamente es aquel juego simple en el que los personajes amorfos encuentran cualquier excusa para existir.
Su estudio, Warm Lamp Games, ha tratado de buscar estos funestos escenarios que Orwell, Huxley o Bradbury han expuesto en sus novelas, o sea, distopías totalitarias donde lo que más se busca no es el bienestar del pueblo o aumentar la calidad de vida de la población, sino mantener un control tal de que nada se salga de su lugar y por ende así intentar tener un poco de orden. Eso mismo es lo que nos lleva a la historia del juego. En un estado totalitario que controla todo el aspecto de la vida privada y social, las leyes son opresivas e impuestas por la coerción. La vigilancia es total, la privacidad ha muerto. Nosotros seremos el administrador de un apartamento puesto, por supuesto, por el gobierno. Los habitantes entran y salen. Tu rutina diaria consiste en hacer de tu casa un punto ideal para quienes buscan un departamento que rentar. Sin embargo, esto es solo una fachada. Nuestra verdadera labor será fisgonear y escuchar todo lo que se esté hablando de forma rebelde sin que nadie se dé cuenta. Deberemos husmear en cada uno de los departamentos mientras los habitantes no están. De esta forma, poder buscar en sus cuartos cualquier cosa que pueda amenazar la autoridad del Estado, y así crear perfiles de la gente y todo reportarlo a las autoridades para seguir manteniendo la paz de esta realidad opresora. Evidentemente eso no se queda así. El juego desde un principio nos vende la idea que, aunque esta sea nuestra labor, el gobierno totalitario no es precisamente el bueno de este cuento, por lo que deberemos de ver la forma de cómo podemos hacer frente a las amenazas cumpliendo nuestro trabajo, mientras que a su vez tratamos de hacer lo que nosotros creemos correcto en nuestro microentorno como administradores del edificio. Esto sobre todo porque, como cualquier trabajo, tendremos ciertas cuotas que cumplir, además de tareas específicas por un tiempo determinado, como revisar el apartamento de tal inquilino o instalar tal número de cámaras. Sin embargo, estamos a la merced del itinerario de inquilinos, por lo que deberemos de tener mucho cuidado para no causar su enojo, no solo porque pueden disgustarse, sino porque podremos causar el enojo de algunos bastante peligrosos. Al final, la jugabilidad pausada y las estrategias para conseguir los objetivos son bastante interesantes y a la vez frustrantes, por lo que si no tienen unos nervios de acero, pasen de largo. Para derrocar una dictadura se necesitan corazones fuertes, así sea quitando una cámara de un apartamento o armando una guerra civil. Cada movimiento subversivo puede destruir imperios completos. Ya volvimos, pongan mucha atención porque a continuación estamos a punto de soltar así soltar así la lengua porque se viene algo muy bastante interesante. A través de nuestras redes sociales nos hicieron la siguiente pregunta: ¿los videojuegos de creación son realmente juegos o son simplemente softwares interactivos, muy interactivos? Simuladores. ¿Ustedes qué opinan? Juegos como Mario Maker, lo que quizá en un momento implementó Little Big Planet, lo que está haciendo actualmente también Media Molecule con Dreams, son grandes exponentes que pueden entrar perfectamente en esta categoría de juegos de creación. ¿Ustedes consideran que realmente son juegos o realmente son como que no? Pues es más software interactivo que otra cosa. ¿Qué opinan? Yo siempre he creído que esta categoría de videojuegos es más que nada una extensión de lo que estamos acostumbrados, porque nos permite explorar mecánicas que casi todos los juegos no nos permiten, que es crear nuestro propio universo. Como lo mencionaste, Dreams es un gran ejemplo para una persona que quiere adentrarse a crear videojuegos y no tiene idea qué hacer. Por lo menos aquí te dan como que los principios básicos de crear tu propio universo. Mario Maker también es un gran ejemplo de creación de niveles. Y sí, yo nunca los he visto como videojuegos en sí, son como herramientas, son como lo mencioné, extensiones de la industria de los videojuegos para que te des una idea del trabajo que en realidad conlleva hacer videojuegos y más que nada a explorar este universo de otra manera. Entonces, sí, yo no los considero como videojuegos en sí. Vale. ¿Qué opinas, Paola? Yo pienso que sí son videojuegos en el sentido en el que te dan libertad creativa, porque por ejemplo, es que me recuerda mucho, por ejemplo, en Animal Crossing.
por decir una cosa. Tú tenías la opción de, por ejemplo, crear ya sea diseños, así como gráficos con un cuadrado, ¿cómo se llama? ¿Un pixel o...? Sí, como de arte en píxeles, y la verdad era como que una mecánica que estaba implementada dentro del juego. Y también tienes, por ejemplo, la opción de hacer como que los tonitos de tu villa, ¿no? Entonces ahí como que tú ya ibas programando la música a tu gusto. Entonces, aunque eran como que pequeñas cosas que se hacían durante la mecánica, o era un extra del juego, ya los juegos que vemos, como por ejemplo Dreams, la verdad es que ya es más o menos lo mismo, pero ya como que 100% concentrado en este tipo de mecánicas, y aparte te permiten explorar otras cosas que no habías probado anteriormente. Por ejemplo, Dreams tiene muchas cosas que puedes probar, a diferencia, por ejemplo, un software ya en sí, que es este programa ya muy como pesado. Un motor de juego, ¿no? Un motor, ajá. Tal cual. Entonces como que te da la opción de hacer muchas cosas, pero a diferencia de un software porque ya está concentrado así a un solo como enfoque, pero claro, con las herramientas como por ejemplo Photoshop, que es pues para edición de fotografía, pero tiene pues cada herramienta, ¿no? Sí. En ese sentido, estoy de acuerdo con los puntos que ambos exponen. Los videojuegos regularmente, títulos como Mario Maker, como Little Big Planet, ahora lo que está haciendo Dreams, son títulos que aparte de tener este apartado de creación, también tienen otra como modalidad de juego, que es precisamente eso, experimentar esta biblioteca virtualmente infinita de creaciones de otras personas, que lo puedes utilizar únicamente para jugar. Si quieres también entrar en el apartado de la creación, está eso. Pero en cuestión de definir si es realmente un videojuego o un software, es difícil. Porque, por ejemplo, entrevistas con las personas encargadas del desarrollo de Dreams, con Media Molecule, ellos definen a su propio videojuego como eso, como un videojuego. Y se les cuestiona, ¿no? Oye, realmente yo puedo descargar gratuitamente quizá el Unreal Engine, ¿no? ¿Por qué me estás dando quizá este motor de juego con una fachada quizá más amigable, más sencilla para que el usuario pueda interactuar con ella? Realmente yo puedo descargar Unity gratis, ¿por qué me estás vendiendo esto, no? Pero ellos comentan que no, es que realmente esto es un videojuego. Y si quizás podría pensarse que es como un software con una interfaz súper amigable para cualquier persona, yo sí considero que son títulos, a pesar de tener, que son juegos, pues, a pesar de tener todas estas cuestiones de creación, yo sí considero que son juegos, aparte de que, pues bueno, los propios desarrolladores comentan, ¿no? De que mi videojuego es esto y te da ciertas oportunidades. Y te digo, los videojuegos tienen este otro apartado donde puedes simplemente, pues, dedicarte a jugar, ¿no? Dedicarte solamente a jugar. Seguramente tú también en casa tienes una opinión. Gracias por esta pregunta. Los invitamos a que se adentren a nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, y coméntenos qué otro tema les gustaría que nosotros debatiéramos aquí en el programa. Vamos a ir a un corte y regresamos. No se despeguen. No te despeguen. Puede que para muchos esta pregunta pueda sonar como algo fácil de contestar, como algo sencillo. Es decir, en la misma pregunta se puede encontrar la respuesta. ¿Los videojuegos de creación son realmente juegos o softwares muy interactivos? Evidentemente, al decir videojuegos de creación, ya estamos haciendo mención que en efecto estos son videojuegos, y como tal, la creación es solo parte de sus mecánicas de juego, pero sin duda fuera de las obviedades, ya que con ellas una reflexión como esta no funciona. Buscaremos también dejar de cierta forma claro por qué es que se está haciendo esta pregunta a la comunidad gamer. Verán, los juegos de video poseen un formato que desde su concepción se ha respetado en la gran mayoría de los títulos que salen. Ofrecernos algo que hacer y con ello disfrutar del diseño de los desarrolladores que, con el fin de que todo tenga estilo, le dotan de un betún cual pastel para que al final podamos disfrutar de un videojuego desde todas sus facetas y apartados. Sin embargo, cuando hablamos de juegos de creación, donde nuestro principal objetivo es crear y probar las creaciones de los demás jugadores, quizá quiten el hacer de un videojuego para que nosotros seamos quienes decidamos qué hacer. Claro, juegos como Mario Maker o Little Big Planet son ejemplos difíciles para quienes buscamos separar este tipo de juegos de un videojuego en forma, ya que la interfaz y las herramientas no son tan complejas o técnicas para equiparse a un programa de desarrollo de juegos en forma como, por ejemplo, motores gráficos como lo podría ser Unity o el Unreal Engine. Sin embargo, la cosa se pone interesante con juegos como el reciente Dreams, o bien otros ya menos conocidos y un poco más clavados como lo puede ser Unbound o Lithworks Game Launcher, que se venden en Steam como un juego más, pero que en muchos casos la misma etiqueta de Steam los presenta como software.
¿Qué pasa entonces? ¿Será que a falta de interacciones animadas y coloridas, como lo puede ser un Mario Maker, ya se le dota del estatus de juego? Mientras que en Unbound, que se va más por el tema del modelado 3D, ya se le quita su estatus como un juego, a pesar de que es cooperativo y que un amigo puede jugar con nosotros y modelar en tiempo real juntos. Y ya no se diga de las mismas actividades a realizar, por lo que en ese caso, a pesar de que sea más vistoso, Dreams es un juego en el que también se puede hacer modelado y hasta en una forma un poco más precisa, sin mencionar la realización de música y demás temas dentro de la realización de un videojuego. Sí, quizá este tema siga sonando como un remolino en un vaso de agua, pero debemos de ser conscientes de que estamos jugando y cómo es que podemos clasificar o sentir pertenencia por los juegos a los que invertimos tantas horas. Esto no es nuevo, desde Mario Paint ya veíamos esto. No podemos nosotros resolver este enigma, pero definitivamente esta pregunta despierta nuestro interés sobre el tema y nos hace ser un poco más conscientes sobre lo que estamos jugando y la labor del desarrollador de videojuegos para que el jugador se divierta y, quién sabe, de esta forma se le enseña la labor que es hacer videojuegos y la creatividad necesaria para poder llevar a cabo un trabajo de esta índole. Al final, son juegos o no lo responderás como tú lo quieras ver. Todo depende de qué tan en serio te tomes esto de la realización videojueguil. De vuelta en Control Gamer y llegó la hora de platicarles acerca de aquellas personas encargadas de, pues, hacer que esta industria sea cada vez más bonita y entregarnos piezas y dedicarles su vida, su tiempo, su amor y su espacio y su energía a, pues, crear estas increíbles fantasías. Y quiero que esa palabra se les quede muy guardada, pues vamos a hablar de Hinoboru Sakaguchi, un desarrollador de videojuegos, un diseñador, más que nada un diseñador de videojuegos japonés, que no solamente es eso, ¿no? También tenemos que es director, es escritor, es productor. Es productor, es incluso director de filmes. De cine. Y pues bueno, conocido prácticamente por su trabajo en Final Fantasy, aunque no es el único, ¿no? Es el papa de Final Fantasy. Pues básicamente es el que estableció la idea de Final Fantasy y todo el concepto que conocemos hasta ahora. Pero me intriga su vida. Él ha tenido una vida muy interesante. Sí. Empezó como músico, tratando de triunfar en el mundo de la música. Una vez que fracasó, pues, de que no supo qué hacer, entonces se metió básicamente Como que bueno. a diseñar juegos, a producir videojuegos, porque ya su sueño se había roto. ¿Qué es eso? Oye, qué ¿Cómo terrible, es? porque... O sea, imagínate que fracasas en la música, pero terminas creando una de las franquicias más importantes en la industria de los Pero si te videojuegos. fijas, en algunos Final Fantasies, la música está súper, o sea, él importantísima. tenía la visión. Estudió ingeniería eléctrica y también no terminó la universidad por entrarse a trabajar y empezó a trabajar en Square, ¿no? Sí, en el buen Square Enix. Y sí, como lo mencionamos, él es el padre de todo lo que es Final Fantasy, pero también ha producido, no solo como director, pero también ha producido increíbles juegos como Parasite Eve, Claro. que es una joya perdida, y también Chrono Trigger. ¿Chrono Trigger? Chrono Trigger, buenísimo juego con el Akira. Yamauchi, sí, claro. En 2004, el vato dice, ¿saben qué? Ya basta de Square. Dice, voy a salirme, quizá ya no... no estuve involucrado en todos los Final Fantasy, solamente en los buenos. Solamente en los buenos. Y después, en 2004, decide, pues, él salirse y crear Miss Walker, que es esta compañía que actualmente todavía está casi ya por salir, porque sigue trabajando en otros proyectos, en donde trabajó como The Lost Odyssey, The Last Story también. Bueno, ¿quieren saber más acerca de Sakaguchi? Pues vámonos directamente a darle más información en la siguiente cápsula. Sakaguchi.
Muchos son los nombres que conforman la lista de responsables por el desarrollo de nuestros juegos favoritos. Muchos de estos nombres son conocidos por la mayoría de los videojugadores, pero desafortunadamente hay por ahí algunos visionarios responsables de grandes títulos que no siempre están en el reflector, por lo que en esta oportunidad nos tomaremos el tiempo para hablar de uno de esos nombres, Hironobu Sakaguchi, creador de una de las franquicias más importantes y longevas que tiene la industria de los videojuegos, Final Fantasy. Sin embargo, además de ello, Sakaguchi tiene otros grandes juegos de mucho respeto dentro del género RPG, por lo que estamos hablando de un autor como pocos y de una habilidad que impresiona tanto que es inconfundible su estilo. Nacido en el año 1962 en Hitachi, Ibaraki, Japón, el joven Sakaguchi tuvo una vida bastante común y poco aventurada, cosa que le permitió explorar cada uno de sus gustos y dirigir su vida al mundo de la informática y la tecnología, cosa que lo inspiraba y lo llevó a estudiar la ingeniería eléctrica en la Universidad Nacional de Yokohama. Tras dejar sus estudios superiores, pudo entrar a trabajar como empleado de medio tiempo en una nueva compañía llamada Squaresoft. El joven Sakaguchi mostraba una gran actitud y un atino muy acertado para la narrativa en los videojuegos, por lo que después de un año en la empresa ya había salido su ópera prima, una aventura de texto titulada The Death Trap, consiguiendo un éxito superior al que sus jefes pensaban que iba a tener. A partir de ahí, Sakaguchi tenía mucho más renombre en la empresa, cosa que le consiguió la oportunidad de seguir creando juegos, lo cual lo llevó a desarrollar otros títulos como Rat Racer en 1987. Sin embargo, ahora el éxito en ventas no sonreía al estudio y en algún punto, a finales de los 80s, Square estaba a punto de cerrar, cosa que inspiró a Sakaguchi para crear un último juego que sirviera como su carta de despedida al estudio que lo formó como desarrollador, Final Fantasy. Sin embargo, y a forma de milagro, el juego fue tan bueno, incluso superando los títulos en los que se inspiraba como Dragon Quest, que la compañía dio un segundo respiro y los ejecutivos no tuvieron de otra que pedirle otros juegos al creativo. Esto, sabrán ustedes, llevó a esta fantasía final a repetirse 8 veces con juegos que extendieron este universo, cosa que llevó al creativo a convertirse en nada más que en vicepresidente de Square. Sin embargo, para 2002 y por situaciones de altas finanzas, Sakaguchi deja el cargo y por ello mismo Square, un año después, se fusiona con su competencia Enix para formar el Square Enix que todos conocemos hoy en día. Sin embargo, Sakaguchi no se mantenía en sus laureles, ya que poco después decide abrir su propio estudio, Mistwalker, con el que continúa haciendo juegos del tipo con su propia forma de ver el género como Blue Dragon, Lost Odyssey o The Last Story, títulos que siguen trayendo nuevos movimientos y corrientes al género de los RPG. Sin duda, Hironobu Sakaguchi es uno de los creadores más respetados del medio, no tanto por sus videojuegos, sino en general por su visión y la gran y funcional forma en la que el japonés hace sus aventuras, llenas de épica y diversión para los videojugadores.
Qué bueno que nos sigan acompañando aquí en Control Gamer porque les vamos a presentar un independiente bastante interesante. Estamos hablando de Coral, creado por una sola persona. Bueno, sí, quizá por una sola persona. Estuvo ahí acompañado de gente que la estuvo ayudando. Pero bueno, Carlos Coronado, un español diseñador de videojuegos y que también ya tenía pues sus pininos dentro de la industria. Ahora nos presenta Coral. Esta como historia interactiva con unos controles súper sencillos que tratan de dar quizá un mensaje más que ser como simple entretenimiento, ¿no? Básicamente lo que haces aquí es controlar esta corriente así en el océano, entonces tienes Marina. que llevar así varios peces y demás cosas. Es una corriente marina y está bastante genial porque lo que tienes que hacer es revivir ciertos, por ejemplo, arrecifes de coral y demás cosas. Y se me hace como que tiene un mensaje muy fuerte sobre el impacto del calentamiento global, ¿no? Creo que tiene unas tonalidades muy fuertes sobre el impacto del humano, sobre estos ecosistemas y aparte trata de hacer conciencia. Me gusta mucho que durante el juego hay unas notitas así que te salen que te dan como que datos así del ecosistema en el que estás y demás cosas. Se me hace un detalle muy bonito porque pues como quien dice es un juego interactivo y aparte educacional, entonces aprendes nuevos datos y a mí me gusta mucho el océano, entonces se me hace bastante genial. Tiene una música calmante y el mismo océano y el ritmo de todo el mar se me hace tan calmante, entonces es una experiencia corta, eso sí, son como 3 horas de juego. Tal vez te recomendaría que lo compraras tal vez en una venta especial con descuento tal vez, porque sí es muy corto el juego, pero la verdad es que es una experiencia muy bonita, a mí me gustó muchísimo. Sí, vale la pena completamente. No, me recuerda, por ejemplo, mucho a Apsu, que tiene esta misma sensación, o lo que hace, por ejemplo, Genova Chen con That Game Company, con juegos como Journey o con Flow o con Flower. Tiene unos controles, como ya mencionaba, súper sencillos. Prácticamente utilizas solamente el stick para moverte, o en caso de que lo consigas en computadora, pues el WASD, y solamente significa eso, ¿no? Me agrada mucho que visualmente a pesar de lo sencillo que pudiera parecer, lo compensa con lo visual, ¿no? Lo sencillo, a lo mejor en cuestión de mecánicas, lo compensa con lo visual, y por ejemplo, cuestiones como cosas interactuables o palancas o algo así, está como que escondido entre el ambiente, ¿no? Tenemos estas palancas que son realmente como algas marinas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y en realidad, como mencionaba Paola, es una experiencia corta, pero una experiencia que quiere dejar un mensaje, ¿no? Lo que comentabas muy cierto, el impacto que nosotros como especie hemos creado, ¿no? En un ecosistema, en este caso en específico, pues el ecosistema marítimo. Vamos a darles más detalles acerca de lo que es Coral en el siguiente segmento, el indie. Carlos Coronado es un desarrollador español que desde el 2014, con su primer juego, Mind, pasando por el no tan inspirado y un poco rebuscado Inferium, nos ha entregado juegos con un mensaje y reflexión que solo un juego de autor tiene. Y ahora, con su nueva entrega, Coral, la cosa sigue por la misma línea, solo que ahora el desarrollador cambia su fórmula para entregarnos un juego mecánicamente distinto, con el que pasa a otro formato con menos dimensión, pero no por ello no se trata de una reflexión que el mismo Carlos Coronado busca que sus jugadores realicen. Coral es una experiencia simple. Mecánicamente hablando, poco podemos decir sobre este juego para ensalzar los ánimos de quienes buscan siempre algo verdaderamente complejo o difícil. Sin embargo, no por ello no se puede hablar de sustancia a la hora de ver lo que nos otorga el juego. El objetivo de Carlos Coronado es que veamos lo que la negligencia y la falta de rigor humana le puede hacer a algo tan natural, bello y noble como lo puede ser la vida marítima. Y cual Flower de That Game Company o más relacionado Apsu de Giant Squid, Coral nos pone en los zapatos de una especie de monigote sin expresión ni objetivos, simplemente un ente que se mueve por los acuáticos lares y a forma de puzzles va revisando cada uno de los bellos escenarios que nos ofrece el juego. Por lo que, como si se tratase de aquel pétalo que iba interactuando con las demás flores, en Coral la corriente de agua que manejamos va interactuando con los corales que de cierta forma natural dotan de vida e interactúan con los elementos que veremos en todos los escenarios. Elementos que desde una forma técnica de verlo, funcionan como palancas, botones y switches para activar diferentes elementos con los que podremos movernos. Todo ello para que con ciertos intervalos de tiempo, Carlos Coronado nos muestre textos que hablan sobre los excesos y la forma en cómo esto hace tanto daño a los escenarios que rodeamos. Que así como lo hace Apsu, en momentos serán grandes, bellos y llenos de resplandor,
y en otros momentos estaremos llenos de oscuridad y basura que evidentemente mata la vida del área en la que se encuentra. Y ya que hablamos de sus bellos entornos, deberemos de hablar también de lo interesante que es Coral en su diseño artístico. Si bien su diseño 2.5D podría hacernos pensar que el juego es bastante simple y sin mucha gracia, sobre todo viendo un desarrollador que siempre ha hecho mucho énfasis en el apartado visual, esta afirmación ni puede estar más alejada de la realidad. Coral es un juego muy bello, en mayor medida porque utiliza varias capas para darle ese efecto de profundidad a cada nuevo escenario, por lo que cuando estamos navegando en alguno de los pasillos o estamos resolviendo algún puzzle que nos tenga un poco atorado, podremos contemplar en la profundidad a algún tiburón acechando a su presa, o bien a una tortuga que pasa justo enfrente de nosotros, en una capa que no es accesible pero ayuda a crear una inmersión profunda de lo que los juegos con esta perspectiva nos pueden dar. Sin duda se consigue mantener ese cuidado con el que su desarrollador dota a sus juegos, a pesar de que ahora no se trata de un título en primera persona. Sí, Coral es un juego pequeño que nos puede durar menos de lo que nos gustaría, unas 2 horas promedio. Sin embargo, si nos conectamos en esta odisea marina y reflexionamos sobre lo que nos intenta contar, el tiempo será lo menos que nos interese. Por ello, es que aún así lo recomendamos. Al final de la concientización de la vida marina y todo lo que conlleva esa educación es mucho más importante que nuestro dinero valga con relación a las horas de juego. Qué bueno que nos han ido porque ha llegado la hora de la reseña. Este momento tan especial donde les hablamos sobre todas las características que tienen que revisar acerca del videojuego para conocer si vale o no la pena y que bueno, podría influenciar si tú eventualmente quisieras o no comprar este título. En esta ocasión, Justin Roiland nos presenta, el creador de Rick y Morty nos presenta un videojuego por parte de Squanch Games. Me encanta ese nombre. Squanch Games. Squanch Games nos presenta Trevor Saves the Universe. Trover, perdón, es que es como Trevor, pero Es un juego de palabras. es un juego de palabras ahí. Trover Saves the Universe. Trover salva el universo y nos ofrece ahí algo que a mi parecer clásico del humor que ya maneja a este personaje, ¿no? Es muy similar a su juego Accounting Plus. Ajá. Ah, sí. Si estás Que cabe familiar- destacar, ojo, antes que nada, ¿qué es el disclaimer? Este juego es para adultos. Sí. Ajá. Contiene alto lenguaje Altisonante. grosero, antisonante, vulgar, Incluso un humor ahí violencia, oscuro os- también. negro, uso de muy drogas. negro. Entonces, madres, Se, padres. se recomienda discreción. Discreción. Ya dicho eso, tienen que jugarlo inmediatamente. Con el permiso de tu papá. Si te gusta el humor de Justin Roiland, especialmente en sus videojuegos, porque el humor de Justin Roiland en su trabajo en caricaturas y de videojuegos es muy diferente. Son dos experiencias completamente diferentes. Si te gustó Accounting Plus, te va a gustar Trover Saves the Universe. Ahora, es una historia muy, muy loca. Juegas tanto en primera persona como en tercera persona sin darte tantos spoilers porque es una experiencia de aproximadamente 1 hora. Más o menos eso tardamos, ¿no? Como Sí, una- es como una hora. corta. Sí, Sí, dependiendo. también. tienes que salvar a tus 2 perritos que alguien se los robó poniéndoselos en sus En ojos. las Las cuencas de los cuencas de ojos. los Y ojos, creo que sí. ya con eso tienes una idea de a qué De lo te absurdo. enfrentas. Pero es muy buen juego, es muy divertido y es una experiencia que vale la pena jugarlo. Pero Sí. está muy raro.
Sí, está muy extraño, sobre todo porque la razón por la que se pone a estos animalitos de las cuencas de los ojos es porque le concede a tal individuo como poderes sobre así increíblemente. Spoilers. Sí, perdón, es que tienen que saber porque violencia animal. Violencia animal. Hay que dar la sí, justificación, o sea, se recomienda se discreción. recomienda discreción totalmente. No, la verdad es que tiene un humor que me gusta bastante. Me recuerda mucho a Rick and Morty, obviamente, y pues, Sí, o sea, la voz de Morty. la literal voz de Morty. Entonces, la verdad está bastante genial. Sí, a diferencia, por ejemplo, de Accounting Plus, esperaba que fuera un poquito más chistoso, porque ese sí me sacó unas carcajadas así Sí. muy tremendas. Este no tanto, pero no deja de ser increíblemente gracioso, y la verdad es que sí, el humor adulto que tiene, muy bueno. Muy bueno. Bueno. Y fuera del humor, a mi parecer, también tiene cuestiones de plataformas, de rompecabezas y de combate bastante interesantes. Vamos a darle todos los detalles acerca de Trover, iba a decir Trevor otra vez, Trover Saves the Universe. Vamos con la reseña. Oh, man. En ciertas ocasiones hemos hablado de cómo los juegos de video no son precisamente los representantes más importantes que tiene la industria del entretenimiento en cuanto a presentar obras de comedia. La comicidad y el arte interactivo, aunque han tenido sus grandes exponentes tanto en obra como autores, no precisamente se puede decir que el mundo de los videojuegos tiene la comedia como una temática y géneros reconocidos y bien establecidos como lo podría tener el cine o la televisión. Sin embargo, sin restarle importancia a los grandes cómicos del medio, ¿qué pasaría si alguien con tanto sentido del humor como lo puede ser Justin Roiland, co-creador de la popular serie de animación Rick and Morty, se mete al mundo de los videojuegos para crear su propia obra? La respuesta la podríamos dar con decir solo el título Trover Saves the Universe. Y sí, no es la primera vez que vemos a Justin Roiland participar en un videojuego. Antes del título que nos reúne hoy, Roiland antes ya había trabajado con juegos como Accounting Plus, el cual de igual forma exploraba su peculiar sentido del humor, su estética y demás características que persiguen al creativo. Sin embargo, ahora con Trover Saves the Universe, ahora sí que podemos ver una obra de autor a pesar de que el juego no se pueda tomar en serio. Al final es una gran broma, pero con mecánicas de juego que tienen que funcionar y lo hacen muy bien. Pero antes que nada, veamos lo que nos intenta ofrecer a grandes rasgos esta irreverente aventura. He's like a broken wagon wheel. You gotta get rid of him. You should partner up with me. Trover Saves the Universe cuenta como una odisea llena de combates, plataformas, rompecabezas, decisiones moralmente cuestionables y nos invita a sumergirlos en una alocada historia, pues resulta que un pájaro lunático y monstruoso llamado Glorkon ha secuestrado a los perros de Trover y, además de introducirlos en sus propias cuencas oculares, así es, humor de Justin Roiland, usa su energía vital para destruir el universo, porque todos sabemos que si nos metemos perritos en nuestras cuencas, nuestra energía vital aumenta, ¿verdad? De esta forma, habrá que crear un equipo con este particular personaje, una pequeña criatura morada sin ojos, al que no le atrae demasiado trabajar ni esforzarse para rescatar a sus indefensas mascotas, pero aún así se embarca en esta tarea de rescate. Como puedes intuir, esta no es una aventura tradicional de ciencia ficción o aventuras, aunque tampoco esperaríamos menos de la mente tras la retorcida serie de dibujos animados Rick and Morty. En la misma línea y como marca la norma, el juego está lleno de chistes que rompen la cuarta pared y suficientes vulgaridades para recomendar que los más jóvenes de la audiencia tomen precaución al jugar este título. Además de, claro, todo este estilo que es común ver en las obras de Justin Roiland y que sirve para que podamos aclimatarnos mejor a su estilo tan peculiar de comedia. Mecánicamente hablando, Trover Saves the Universe no es muy complejo, pero sí que es interesante dado a la forma en la que funciona todo su sistema, fuera de la posibilidad de poder jugar en realidad virtual o no, ya que cada quien sabrá qué tipo de experiencia le gusta más. Los jugadores usarán a Trover para atacar y cortar a través de los clones de Glorkon y varios habitantes locales de los varios planetas que visitemos. También hay una serie de puzzles ambientales y de plataformas que los jugadores deberán resolver para progresar. Es un mecanismo de control muy similar al que usa Moss, otro juego popular de realidad virtual, pero con más control sobre la perspectiva, ya que los jugadores pueden mover su silla hacia arriba y hacia abajo para obtener una mejor vista de la acción. Mecánica de juego sencilla, pero que nos permite poder interactuar de manera adecuada con el mundo, mismo que está pintado con colores fuertes y
modelados amorfos para causar esa sensación de incomodidad y extrañez que sostiene todo el tiempo el juego. Miren, quizá no termine de convencer a los jugadores más escépticos, pero si te gustan los juegos con comedia, lo que puede ofrecer la realidad virtual o las experiencias que se arriesgan a entregar algo nuevo que se salga de la norma, entonces Trover Saves the Universe es para ti. Pues ahí lo tienen, la reseña de Trover Save the Universe. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero no te preocupes, bebé, porque todo lo puedes encontrar. Todo lo que hemos vivido nosotros lo puedes encontrar en Control Gamer en YouTube. Búscanos, suscríbete, activa la campanita, danos un like y déjanos un comentario. Y aprovechando que ya estás por ahí, pues busca mi canal también, Moy TV. Ahí le pones en YouTube, Moy TV, enter, y te suscribes también a mi canal. Y en todas las redes sociales me encuentras de la misma manera. Muy TV. Y para reseñas y muchas noticias más puedes entrar a myepitnet.com, Sí. donde puedes encontrar todo este contenido que tenemos preparado para ti. Y también si quieres platicar conmigo puedes hacerlo en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde me encuentres como 8BitPao o Paola TV. También no olvides buscarnos en Facebook, donde nos encuentras como Control Gamer TV. Y si tú quieres hablar conmigo personalmente, también puedes hacerlo a través de Facebook, donde estoy como Constantine Control Gamer. Así es, muchachos, muchas gracias. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Nos vemos la siguiente semana en esto que fue Control Gamer. Me latió. Me latió.